a mirar eso para darles la palabra ordenadamente. Más allá de que usen el chat, lo que pasa es que el chat es asincrónico, pues entre que lo vemos a veces y entra la pregunta, después entran dos más y perdemos un poco la secuencia y el momento de hacer la pregunta. Así que fíjense si pueden utilizar la manito para que le podamos dar la palabra. ¿Les parece bien? Bueno, empezamos y nos vamos sumando. Hasta ahora hay 54 participantes en total, así que con relación a la primera clase deberían estar faltando más o menos unos 20, pero bueno, empezamos, ya hay 55. El viernes hicimos la clase especial que para recuperar la clase de hoy, que al final tampoco la perdimos, así que bueno, quedó una clase más en la que estuvimos básicamente y de manera colaborativa con el aporte de ustedes, marcando cuáles habían sido las limitaciones del taylorismo, del fayolismo y cuáles eran las diferencias entre los aportes de uno y de otro. Ese material ya lo pasamos a un PowerPoint que está a disposición de ustedes actualizado, con también algunos tips de la clase de hoy, ¿no? Que es básicamente la Escuela de Relaciones Humanas, las corrientes humanísticas, que son el capítulo 5 de Chiavenato, y Burocracia, que es el capítulo 11 de Chiavenato. Así que, y ya tienen además el Chiavenato, así que lo que vamos a empezar a dar ahora es hacemos un rápido repaso, muy rápido, de 5 minutos de lo que agregamos el otro día y seguimos con Héctor Mayo. ¿Les parece bien entonces? Martín, te interrumpo un cachito para que no se confundan. En el campus, ahora en vez de estar subido nada más los capítulos de Chiavenato que dice Martín, está subido el libro de Chiavenato entero. Ahí tienen toda la obra completa, simplemente ustedes lean los capítulos que le dijimos, pero subimos todo el libro para que lo tengan a disposición. Sí, claro, y está muy bien hecha la aclaración. Y además, bueno, los capítulos después tienen algún material que nosotros no dimos, ¿no? Porque lo que es Taylor y Fayol elegimos dar directamente al libro y en el orden del libro. Entonces pueden encontrar ahí ustedes un orden distinto, pero bueno, básicamente debería decir lo mismo que decimos nosotros, o mejor dicho, nosotros deberíamos decir lo mismo que dice el libro de Chiavenato, más el libro de Fayol o el libro de Taylor. Así que, pero bueno, cualquier duda que surja, como surgió el otro día, por supuesto que siguen teniendo el foro, ya somos 61 participantes, así que ya a poquito se está llenando el aula. Y bueno, cualquier duda que surja, aprovechemos todos los canales que tenemos. A mí, esta es muy doméstica, chicos, así que le pregunto a Sol, básicamente. Yo tengo metido un mail ahí adentro de la virtual que me parece que no sé qué es, pero bueno, después me quedo con vos, Sol, y me ayudás a ver cómo podemos configurar eso, ¿dale? Bueno, igual no tenés vos disponible un mail, simplemente tenemos el de los ayudantes. Si vos querés, decime y después lo ponemos. Bueno. Dale, después ayudamos, después empezamos. Bueno, arrancamos. ¿Estás grabando? Está grabando, ¿no, Mara? Sí. Sí, está grabando. Espera que yo tengo acá todos los archivos. ¿Estamos bien? Perfecto. Aguánteme un cachito. Amplío un poquito la pantalla.
Bueno, ya vamos. En críticas a la investigación científica, básicamente al taylorismo, habíamos estado hablando el viernes de un método científico solo basado en el empirismo y el pragmatismo. Entonces, la limitación es que muchos de sus aportes, sus teorías básicamente, están carentes de comparación científica. Habíamos hablado también como una limitación que se basa sus estudios en empresas industriales privadas y dentro de estas empresas industriales exclusivamente a los talleres. Son aportes que surgen muy de lo operativo, de programas de trabajo, de procesos de trabajo. Decíamos también que la concepción del Homo economicus, que es una concepción de época, hace que Taylor entienda la motivación del trabajador solo a un incremento salarial. Esto también es cuestionable y cuando veamos ahora la teoría de las relaciones humanas veremos que vienen con otra idea al respecto, ¿no? Bueno, no considera al hombre en toda su dimensión actuante y pensante, sino que lo considera como un recurso de la producción. Hay un montón de sombreros que tiene puesto el hombre que no los considera Taylor, ¿no? Lo social, lo familiar, lo informal, o todas las cosas que pasan alrededor de cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, que no están directamente vinculados a nuestro trabajo, pero que también inciden en, en la productividad nuestra, ¿no? Bueno, cuestionamos también esta separación tan dura entre gente que sirve para programar y gente que sirve para ejecutar. Decíamos que conociendo hoy la teoría general de sistemas, se puede considerar la organización como un sistema abierto, como lo vimos en las clases presenciales. Bueno, aquí el enfoque de Taylor, tanto como el de Fayol, al no estar todavía la teoría general de sistemas vigente, bueno, lo planteaba más como un sistema cerrado, ¿no? El no considerar la fatiga mental, cuando veíamos la película de Chaplin, que vi que estaba en el campus, un fragmento de 2 minutos subido, cómo queda con fatiga mental después de estar haciendo siempre lo mismo durante toda la jornada de trabajo. Jornada de trabajo que lo que generaba era una división del trabajo extrema y que llevaba entonces a que las tareas sean demasiado sencillas, por lo tanto, había una baja calificación de los trabajadores, del trabajo y consecuentemente de los trabajadores. Y esto que no lo habíamos dicho, que el viernes, que sí lo agrego ahora, es que ustedes saben que todo el mecanismo del taylorismo, el estándar, los movimientos útiles, los tiempos inútiles, todo eso surge a partir del estudio de tiempos y movimientos, que es uno de los principales aportes del taylorismo, en donde observaba trabajar a los operarios, él elegía un grupo de trabajadores, hacía una especie de simulación del trabajo, o sea que los tenía, modelaban, a ver cuánto podían tardar, con qué herramientas eran más eficientes, jugaba con los descansos, a ver cuántos descansos hacían que sea más productivo, y todo eso determinaba lo que él decía de one best way, la única y mejor manera. El punto de partida de este estudio de tiempos y movimientos, que no está mal para eficientizar la tarea, pero si después va a ser un estándar, o sea, algo que van a tener que hacer todos, la restricción estaba en que elegía a personas ya a priori aptas para desarrollar esa tarea. Entonces, es como que el estándar que surgía de ese estudio de tiempos y movimientos era un estándar muy alto, que era difícil realmente en muchos casos de conseguir por parte de los trabajadores. Acuérdense y tengan en cuenta que de eso dependía su salario y de eso dependía el seguir trabajando, ¿no? Bueno, esto son las críticas en cuanto al taylorismo, cualquier duda me van cortando. De los continuadores de Taylor, yo invito a que lean Chavenato directamente, como les dije el otro día, y hagan un especial hincapié en Henry Ford. De Fayol, un poco las críticas muy similares. Algo que también le corresponde a Taylor, que puse aquí, es la búsqueda de la eficiencia cortoplacista. O sea que lo que buscan estos estudios en realidad es una eficiencia a corto plazo. El enfoque sigue teniendo una concepción muy formalista, desconoce todo lo que proviene de la organización informal. Coincidimos en la ausencia de trabajos experimentales, pues solo se basa en el pragmatismo, y también coincidimos en que si bien Fayol intentó sus principios, sus aportes, trasladarlos a otro tipo de organización como el sector público, lo cierto es que no llegó a formalizarlo en alguna publicación, algún libro, y todo su enfoque quedó también orientado
algún tipo de organización que son las empresas y las empresas privadas particularmente. Estudian también los seguidores de Fayol de Chiavenato, lo van a encontrar en un capítulo, creo que es el capítulo 6, no estoy seguro, el capítulo que sigue, que habla de escuela neoclásica. La escuela neoclásica son todos aquellos autores que aproximadamente en 1940, 1950, continuaron con los estudios de Fayol. Concéntrese particularmente en Gulick y en Urbich. Y por último, las diferencias, yo marqué 4, algunas más habían surgido. En primer lugar, es una diferencia de enfoque, el taylorismo que basa su estudio en la base de la pirámide organizacional, los sectores operativos, mientras que el fayolismo lo hace desde la cima de la organización hacia toda la organización, o sea, basa su enfoque y centra su estudio en la administración y la dirección. Bueno, la diferencia que hay entre los capataces funcionales tayloristas y la unidad de mando fayolista, la diferencia que hay también en los mecanismos de remuneración, Taylor que solo sostiene un solo mecanismo, que es por pieza producida o a destajo, mientras que Fayol propone muchas alternativas de remuneración, incluso le da participación a los operarios, subsidios en especie, menciones honoríficas, tiene un amplio abanico de distintas modalidades de remuneración. Y esto que marcaba Sol también sobre el final de la clase del viernes, que es importante, es que, como decíamos hace un rato, como crítica, el taylorismo marca una división muy tajante entre el sector programador y el sector ejecutor, mientras que Fayol establece un juego de proporciones de capacidades administrativas y técnicas según el lugar que ocupan en la organización, reservando para los directivos mayor porcentaje de capacidades y funciones administrativas que técnicas, y para los niveles operarios o más bajos, como los capataces, mayor porcentaje de capacidades técnicas que de capacidades administrativas. Bueno, y esto es todo. Damos por cerrado el tema, ¿les parece? ¿Hay alguna duda que quieran? ¿Alguien que le quedó algo como para repetir? Con todo gusto. Si no, vamos con Héctor Mayo. Vamos. Ok, estamos para seguir entonces. Hay una chica, Clara, haciendo una consulta. Clara, ¿por qué no la decís acá en general así te escuchan todos los chicos? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Dale. Que no entendí porque, o sea, las críticas de Taylor decía que lo criticaban porque se basaban en el empirismo y el pragmatismo, y después a Fayol, que se basaba solo en el pragmatismo, lo criticaron por no basarse en el empirismo. O sea, como que los criticaban, hagan lo que hagan, eso es lo que no entendí. No te escuché el final. Escuché que la duda sobre qué venía, pero cuando me dijiste de Fayol, ahí no te escuché el final, se cortó. A ver, ahí se escucha bien. Sí, perfecto. Que a Fayol lo criticaron porque Fayol solo se basó en el pragmatismo, pero le criticaron que no se haya basado en el empirismo. Y a Taylor le habían criticado también y se basaban en las dos cosas. No entendí por qué, porque, o sea, cualquier cosa que hacían, como que los criticaban. No entiendo cuál era como la visión buena. O sea, ¿qué tenían que seguir? ¿El empirismo, el pragmatismo, uno de los dos, o cosas así? No, la crítica que no es una, yo le decía el otro día, no es una cuestión de criticar, lo que marcamos hoy, 100 años después, son algunas limitaciones, algunas propias de la época en la cual ellos estaban, y de una cultura general que predominaba en la época, ¿no? Lo que decimos es, bueno, 100 años después, vemos que esos estudios tienen algunas limitaciones, algunas restricciones. Una de las limitaciones más importantes es que tanto el taylorismo, fundamentalmente el taylorismo, por su metodología muy práctica, pero también el fayolismo, ustedes piensen que uno de los aportes son los 14 principios. El propio Fayol dice que esos 14 principios surgen de la experiencia, o sea, de haber visto en distintas empresas, lo dice él textualmente, en distintas empresas cómo funcionaban, y que las empresas que funcionaban bien eran las que aplicaban estos principios.
Eso como método científico, si bien es válido, porque el empirismo es un método también, pero es un método que le falta y carece de mecanismos de comprobación más científicos, ¿no? Esto es un poco lo que marcamos, que es una limitación, pero es común en los dos, ¿eh? No, quizás hay una cuestión ahí de texto entre uno y otro que parece que son distintas, pero la limitación es la misma para ambos. Los dos utilizaban y basaban sus aportes en una experiencia empírica, pragmática, de ellos como, o trabajando como asesores de empresas, y le faltaba lógicamente darle más robustez a esos aportes a través de otros mecanismos de comprobación. Eso es lo que quisimos decir. No sé si está claro, Clara. Sí, profe, entendí, gracias. Perdón, hay otra consulta de Gonzalo. Gonzalo está levantando la mano. Dale, Gonzalo. Hola Martín, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto, dale. No, mi duda era sobre los capítulos que habías mandado a leer. No recuerdo bien cuáles eran todos. Yo no me acuerdo tanto, creo que era el 3 Taylor, 4 Fayol, 5 Mayo y 11 Burocracia, todo de Chavenato, que tienen el texto completo, todo el libro, tienen casi 300 páginas en la AU24. Sumo ahora, a partir de los continuadores de Fayol, los pueden encontrar en el capítulo de Neoclásicos, de Escuela Neoclásica, no recuerdo bien el nombre, el número del capítulo. Me atrevo a decir que es el 6, pero no estoy tan seguro. Dijiste el 3, el 4, el 5, el 11 y el 6 posiblemente. Y el 6 posiblemente. Los otros 4 seguro, el 6 posiblemente. Si no, busquen en el índice, donde dice Escuela Neoclásica, ahí es a lo que se refieren los continuadores de Fayol. Buenísimo, muchas gracias. Yo igual ahora en el transcurso de la clase lo veo que lo tenemos digitalizado ya como está en el campus y les pasamos bien los capítulos. Igual está todo en el campus. Excelente, excelente. ¿Alguna otra duda, Mara, Lisandro, que están siguiendo ahí el panel? No, por el momento no. No, todo bien. Yo acá estoy viendo si en el cronograma está bien especificado los capítulos para decirle a los chicos. Así que ahora les aviso. Sí, en realidad los capítulos son el 3, el 4, el 5, el 6 y el 11 de Chavenato. Ahí está, confirmado entonces, excelente. Seguimos con teorías de las relaciones humanas. Y Francisco Dieste, creo que tenés el micrófono activado, fíjate si lo podés mutear. Seguimos con la teoría de las relaciones humanas. Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Así como lo hicimos con Taylor y con Fayol, lo hacemos también con Mayo, es un poco situarnos en tiempo y forma. ¿Cuándo aparece la teoría de las relaciones humanas? Aparece después de las teorías clásicas. Acá, esto en algún momento de la clase se los dije, ¿se acuerdan cuando vimos en el pizarrón una línea de tiempo, una serie de tiempo, perdón, que tenía todas las escuelas en las épocas? En realidad no hay un momento en que termina una escuela y empieza otra. Esto no es, lamentablemente no es tan ordenado y tan esquematizado como uno a veces intenta pensarlo, ¿eh? Y que nosotros mismos lo decimos. Yo les dije que los clásicos eran 1880-1920. No es que durante 1880 y 1920 estuvieron todos los clásicos, después de 1920 no quedó ninguno y vinieron otros, ¿no? Como que los corrieron. No, bueno, siguen coexistiendo y sigue, por supuesto, distintos pensamientos. Lo que uno trata de ordenar en esa serie de tiempo es qué teoría predomina en función de cambios contextuales. Entonces, las situaciones contextuales que ustedes ya saben que ocurrían en el mundo, fundamentalmente en el mundo desarrollado, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, son las que dieron lugar a la predominancia de clásicos, como Taylor Fayol y sus continuadores. A partir de 1920, 1930, empiezan a haber otros fenómenos contextuales que van generando contexto, valga la redundancia, para que aparezcan cuestionamientos a los aportes de los clásicos y muchos de esos cuestionamientos ordenándose en un enfoque metódico y organizado, valga la redundancia, de conocimientos, y se habla entonces de un grupo de teóricos
como son las corrientes humanísticas o la teoría de las relaciones humanas. ¿Qué pasaba en esto? Bueno, lo que están viendo ahí en el PowerPoint. Así como decíamos que una característica del siglo XIX era una inexistencia en la legislación laboral y que las relaciones de contrato de trabajo eran considerados del derecho privado, el Estado, a partir de seguramente muchos problemas que generó la aplicación del sistema Taylor en la realidad, empieza a tomar participación de las relaciones laborales. Se empieza a hacer mucho más fuerte la legislación laboral, protegiendo al trabajador, marcando condiciones y medio ambiente de trabajo más adecuadas que las que había algunos años atrás. Entonces, este encuadre, encuadre más consistente de las relaciones laborales, lo que hace entonces es que muchos de los aspectos que primaban en las relaciones laborales mientras estaban los autores clásicos, empiezan lógicamente a discutirse en esta nueva etapa del siglo XX. La época es 1930, para poner alguna fecha. El estudio Hawthorne, que ustedes ya seguramente lo leyeron, que aparece aquí, del que vamos a hablar ahora muy rápidamente, es de 1927. Entonces, esa es un poco la época. 1930, Gran Depresión en Estados Unidos, Gran Depresión mundial, depresión económica, 1920, 1930, 1931. Aparecen más fortalecidos los sindicatos, el sindicalismo ya empieza a ser reconocido como una organización que se preocupa y que se ocupa de mejorar y de optimizar los derechos de los trabajadores. Aparecen otras ciencias, o mejor dicho, empiezan a tomarse de la administración el aporte de otras ciencias más humanísticas, aquellas como la psicología, del que se toma mucho del comportamiento individual, y aquellas como la sociología, del que se toma mucho el comportamiento grupal. Entonces, todo ese enriquecimiento que acerca la psicología y la sociología, que hasta el día de hoy lo tenemos en nuestra disciplina, bueno, empieza entonces a que el hombre tiene un comportamiento individual que está atravesado por otras cosas y no solo por lo económico, a que la importancia de los grupos en un enfoque sociológico, en la importancia de los grupos como determinantes de los niveles de producción y no solo una autoridad formal que le indica cuánto deben y cómo deben producir. Entonces, empieza a haber todo un enriquecimiento producto de otras disciplinas, la medicina, que empieza a considerar también aspectos de medicina laboral, de accidentes de trabajo, de este tipo de cosas, de seguridad de los trabajadores. Y el cuarto elemento que marcamos, bueno, es de alguna manera estos aspectos negativos de la administración científica, que como les decía hace un rato, empiezan hasta tener estado parlamentario en Estados Unidos, ¿no? Hacia fines de la década del 20. Entonces empieza a haber una mayor limitación o restricciones a los abusos que se dieron por el empresariado y los industriales en la implementación del sistema Taylor. Este es un poco el cuadro de situación en esa época, lo repito, en las grandes principales ciudades industrializadas del mundo. En este entorno, en este contexto, es que aparece Elton Mayo, un investigador que es contratado para hacer el estudio que ustedes ven por la Western Electric Company, una compañía de Chicago, que en uno de los suburbios de Chicago, Hawthorne, bueno, se decide hacer una especie de prueba, de experimento, para ver cómo inciden determinados factores tales como la remuneración, la iluminación. El estudio originariamente es pensado en la lógica de los clásicos. No es un estudio que se hace pensando en una lógica distinta a la de los clásicos, porque el estudio lo que originariamente pretendía contemplar eran todos cómo incidían en la productividad aquellos elementos más llamados por nosotros elementos duros, ¿no? Elementos de condiciones y medio ambiente de trabajo, como dije hace un rato, remuneración, etc. Cuando se suceden estas cuatro etapas, están muy bien detalladas en Chiavenato, entonces no me voy a detener demasiado, pero cuando se van sucediendo estas cuatro etapas, desde una primera etapa en donde se separa a pequeños grupos de trabajo y se les va modificando la iluminación y van midiendo los investigadores cómo afecta esta modificación de iluminación en la productividad real, hasta la última etapa,
que es la del cuarto de los alambres, en donde también empieza a haber en grandes grupos de trabajo comportamientos que no estaban considerados hasta el momento, se llega a algunas conclusiones que luego son tenidas en cuenta por estas teorías, ¿no? Las teorías humanísticas, me refiero. Los principales aportes de estas corrientes humanísticas es que el trabajo deja de ser considerado una actividad individual para transformarse en una actividad grupal. Si bien, lógicamente, el trabajo es de una persona, pero lo que quiere decir este aporte es que su incidencia, o mejor dicho, la incidencia del grupo de trabajo en el trabajo individual es una incidencia a tener en cuenta. Recuerden que el taylorismo llegaba al extremo de plantear un ajuste, esto lo decía uno de sus seguidores, que decía Gant, que decía que el trabajo tenía que ser entendido como una justa deportiva, o sea, una competencia entre todos los propios compañeros para ver quién producía más, ¿no? Entonces, aquí lo que se descubre es que el rendimiento del grupo, la actividad del grupo, es un condicionante importante en el rendimiento final y en la participación de todo el grupo. Por lo tanto, si bien hay unos niveles de producción que pueden ser fijados por la dirección, o sea, que pueden ser fijados por la autoridad formal, el grupo también condiciona ese nivel de producción. Y el grupo, digo, en sus normas, lo que llamamos normas y conformidad de grupo, ¿no? O sea, la parte informal también participa y también acota y también restringe esos niveles de producción que establece la organización formal. Por ejemplo, volviendo al experimento, el experimento determinó que a todos aquellos que de alguna manera se iban de las normas que había establecido el grupo, informales, que había establecido el grupo, el mismo grupo lo corregía, ¿no? Y lo invitaba a no irse de los estándares que había fijado el grupo, por fuera de lo que había fijado formalmente la empresa. Entonces, en definitiva, el comportamiento del trabajador y la productividad del trabajador no solo depende del esfuerzo individual, sino que está fuertemente condicionado por el grupo. También se descubrió que había otros elementos de motivación, porque cuando se separaba, cuando el Hawthorne, y lo pueden leer ustedes, cuando en Hawthorne se separaban a distintos grupos para formar parte del experimento, esos grupos que habían sido seleccionados por algún criterio, que incluso que trabajaban en otro lugar, no en el mismo lugar que trabajaban habitualmente, se sentían más importantes, se sentían más motivados, se sentían considerados, por lo tanto, participaban más activamente de lo que participaban cuando entraban en la lógica grupal o cuando entraban en la lógica ordinaria de trabajadores comunes, ¿no? Entonces, bueno, sumado a que cuando en una parte del experimento se les cambia la remuneración, no cambia la productividad. No es que producen más porque se les paga más, sino que producen lo mismo, y se les baja la remuneración y siguen produciendo lo mismo, porque lo que les empieza a interesar son otros elementos motivadores más allá que el dinero. Y lógicamente, bueno, la tercera etapa de Hawthorne es una encuesta que hacen a más de 20.000 operarios, a 21.126 empleados, en donde en esa encuesta, bueno, la dirección va descubriendo cuáles son aquellos elementos en los cuales los trabajadores están en desacuerdo, en cuáles prefieren mejorar, en cuáles prefieren profundizar. Entonces también se llega a la conclusión de que hay un rechazo a los trabajos simples y monótonos y que están siempre dispuestos a encarar trabajos más complejos. Acuérdense que nosotros habíamos puesto como una crítica del taylorismo esa excesiva y súper especialización de tareas que llevaba a trabajos simples y monótonos. Entonces, esto que es una crítica del taylorismo, bueno, aparece evidenciado en las encuestas que se les hace a los operarios. La aparición de la queja como un mecanismo formal y un mecanismo organizacional de mejora, digamos, el trabajador empieza a encontrar ámbitos o espacios donde poder expresar su disconformidad,
por supuesto que en el marco de un programa de realimentación establecido por la empresa, ¿no? No es que se estaban quejando por ahí públicamente, pero sí empieza a ser considerado como feedback positivo la reacción del operario y las propuestas de mejora del operario, ¿no? Y el punto que en definitiva sintetiza esto y que es muy importante como aporte de las principales de las corrientes humanísticas, en definitiva, es el destacar la importancia del grupo, del comportamiento grupal, como algo más que una sumatoria de comportamientos individuales. Digamos, el grupo tiene sus propias normas de comportamiento y los individuos tienen sus normas de comportamiento. Cuando el individuo entra en esa lógica grupal, asume, acepta y admite las normas establecidas del propio grupo. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, ¿cómo vamos? Todo bien por ahora. Gonzalo, ¿quedó claro? Gonzalo Lespada estaba levantando la mano recién. ¿Quedó claro? Más o menos, no entendí muy bien cuáles fueron los problemas que se discutieron de forma parlamentaria por la administración científica. No, en realidad en Estados Unidos, en 1926, toman estado parlamentario muchos problemas que había tenido los operarios en sus relaciones de trabajo, fundamentalmente por los accidentes de trabajo que tenía, por la pesada carga horaria que tenían en su tarea, el hecho de que trabajasen mujeres y niños en las fábricas. Todo esto generó un problema que es tomado por los parlamentarios y que, bueno, llegan al Parlamento y el Parlamento establece algunas limitaciones lógicas al sistema Taylor, limitaciones que están explicadas por modificaciones en la legislación laboral o por distintas reglamentaciones que trataban de ponerle un límite a las condiciones de trabajo en las que se trabajaba en esa época durante el sistema Taylor. No sé si quedó más claro ahora. Yo lo que había leído era que también se quitaron beneficios para los trabajadores, puede ser, como el pago de horas extra o algo así era que leí en esa discusión parlamentaria. Sí, en realidad, bueno, lo que se intentó es darle un marco más beneficioso de trabajo al trabajador, ¿no? Después, bueno, lógicamente que esto es como todo, cuando se limita la cantidad de horas trabajadas, puede haber algunos que pretenden o tienen intenciones de trabajar más horas, pero lo que se intenta es darle un encuadre jurídico más atinado en lo que refiere a condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto es, a que el Estado, lo decíamos al principio, a que el Estado participe también en regular las condiciones de trabajo y las relaciones de trabajo por considerarlo ahora sí un problema de derecho público, no un problema de derecho privado. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte, duda de lo que hayan leído, de lo que hayan entendido? Bien, ¿cuáles son entonces las principales diferencias que marcamos con la escuela clásica? Bueno, a mí se me ocurrió sintetizarlo en 5 puntos. Primero, sobre la concepción del hombre, ¿no? El hombre máquina, o sea, esto es, lo decíamos el otro día como una de las críticas, lo repetíamos hoy, esta concepción taylorista fundamentalmente, y también en un clima de época seguida por Fayol, de considerar al hombre como un recurso de la producción y no considerar otros aspectos que hacen a la personalidad del hombre, a su persona, ¿no? a su consideración íntegra. La teoría de las relaciones humanas, a partir de las encuestas, a partir de considerar la incidencia que tiene el contexto en su actividad, bueno, considera al hombre como una unidad más compleja que un simple recurso de la producción. Ahí hay una diferencia importante, repito, en lo que refiere a la concepción del hombre frente al trabajo, fundamentalmente, que tienen los clásicos versus los que tienen las escuelas humanísticas. Con relación a la motivación, lo he dicho también,
un esquema motivacional muy sencillo, muy elemental, muy simple del taylorismo, basando su remuneración solo en el dinero. Fíjense ustedes, chicos, que en definitiva el sistema Taylor, toda esa administración científica del taylorismo, no es ni más ni menos, esto con un esfuerzo de sintetizarlo, pero no es ni más ni menos que fijar un estándar de producción diario y lograr que el trabajador lo cumpla, motivándolo con dinero. Es esto. Entonces, cuando estas nuevas teorías de escuelas de pensamiento cuestionan esto y ponen a un elemento adicional en la motivación, como realmente lo es, algo más complejo que lo económico, entonces esa teoría, toda la administración científica taylorista prácticamente que se derriba, porque hay otros elementos de la motivación que no son exclusivamente el dinero. Bueno, esto es lo que plantean las escuelas de las relaciones humanas, las escuelas humanísticas, ¿no? Que el ser humano es algo mucho más en su elemento motivacional, en su concepción motivacional, en su proceso motivacional, que el hecho de la motivación utilitaria, económica, ¿no? El tercer punto es la concepción del individuo, la diferencia entre un individuo aislado que planteaba el taylorismo. Digamos, en el taylorismo podía estar una persona sola haciendo su trabajo a las 8 horas del día, y este era el objetivo que se buscaba. Incluso el sistema de remuneración, el sistema de motivación, en definitiva, todo su sistema científico estaba dado en fomentar la competencia entre los mismos trabajadores para ver quién producía más, porque entendamos esto también, cómo Taylor termina con la holgazanería, diciendo, bueno, entonces que cada uno produzca en función de un estándar y ya, el que lo alcanza cobra, el que lo alcanza no cobra. Esto en una síntesis también fuerte, ¿no? ¿Qué hago? En cambio, las teorías de relaciones humanas consideran al hombre, si bien lógicamente siguen considerando el comportamiento individual, pero lo consideran como parte integrante de un grupo. Es un actor social que está condicionado también en sus actividades por las normas que ese grupo o que esa sociedad también fija para su participación. Hay otro enfoque importante que es la diferencia en la autoridad, desde una concepción formalista de la autoridad propia de Taylor y Fayol a una autoridad más compleja sociológicamente, donde aparece ahora un poder grupal que antes no se consideraba en el taylorismo y en el fayolismo. El fayolismo algo consideraba, pero el taylorismo básicamente lo negaba. Entonces esta teoría de las relaciones humanas lo que logra aportar y cambiar de alguna manera el paradigma es que el grupo también forma parte de este complejo entramado de autoridad, a lo que hoy veríamos como autoridad informal, lo que vimos en clase en su momento presencial, entre la diferencia de autoridad informal y autoridad formal. O sea, reconocemos los dos tipos de organización en una empresa, en una organización. Bueno, esto empieza a estudiarse básicamente con los autores clásicos, con los autores humanísticos, ¿no? De las relaciones humanas. Y el último punto que marco es la concepción del conflicto en la relación individuo-empresa, en donde los autores clásicos intentan desconocer el conflicto, intentan evitar el conflicto, mientras que las teorías de las relaciones humanas, y particularmente en la tercera etapa de Hauntor, sirve como ejemplo de esto, buscan mecanismos de retroalimentación para saber cuál puede ser el problema que tienen los operarios y de esta manera tratar el conflicto. O sea, aparece la queja, como decíamos el otro día, ¿no? La institucionalización de la queja, en donde los operarios pueden mostrarle a alguien o exteriorizarle a alguien sus frustraciones, sus distintas opiniones, sus problemas laborales, en definitiva. Y ese alguien, que es la dirección, que es la empresa, que es el responsable del funcionamiento del grupo, lo considera también como un elemento institucional para procesos de mejora. Entonces empieza a haber algo más parecido a lo que son las organizaciones actualmente, ¿no? En donde, lógicamente, como decía hace un rato, en los canales
que fije la organización, los canales institucionales, cualquiera de nosotros podemos marcar desavenencias, podemos marcar diferencias, podemos marcar mejoras, procesos de mejora a partir de nuestro trabajo actual. Bueno, esto es básicamente, haciendo un apretado resumen de 20 minutos, 25 minutos, las características de la escuela clásica. Las diferencias, perdón, de la escuela de relaciones humanas. La diferencia con la clásica, no sé si hay alguna duda. O chicos, Sol, Mara, Lisandro, si quieren aportar algo, por supuesto. ¿Podrías repetir la segunda, Martín? El micrófono, Martín, lo tenés apagado. ¿Vos me decís la segunda diferencia con la escuela clásica o el segundo aporte que vimos en el slide anterior? En concepción de la motivación. Motivación, perfecto. Hay una diferencia muy evidente entre los clásicos y la teoría de las relaciones humanas. La concepción de la motivación taylorista es pura y exclusivamente económica. Todo el sistema Taylor se sustenta en que hay un estándar, el operario cumple ese estándar, cobra su sueldo diario, el operario lo supera, cobra un plus, el operario no alcanza ese estándar y luego de algunas advertencias es reubicado o despedido de la empresa. O sea que todo el sistema Taylor se sostiene en que al hombre lo motiva principalmente, únicamente o principalmente el dinero. La escuela clásica tiene esa característica. Las humanísticas empiezan a entender el sistema motivacional como un sistema mucho más complejo. Acuérdense esto que les decía de la experiencia Hawthorne, los empleados se sentían motivados no solo por cobrar o no por cobrar, sino por formar parte de un experimento, de un laboratorio, por ser seleccionados por la dirección para formar parte de una experiencia. Entonces, esto da a pensar, y empieza a ser un clima de época, en que la motivación no es solo económica, sino que hay otros elementos que también forman parte de la complejidad del trabajador. Por lo tanto, que es muy riesgoso sostener todo un sistema de pensamiento pensando en que a la persona solo le interesa el dinero. No sé si quedó claro, Gonzalo. Sí, quedó más claro, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algo ahí, chicos, que puedan relevar ustedes? No. No, nadie consulta nada por el chat. Bien. Vamos a pasar ahora al modelo burocrático de Weber. También voy a tratar de hablar 20 minutos más, ¿les parece? ¿Está bien? Para no forzarlos demasiado. Volvemos a lo mismo. Hablamos de clásicos hasta 1920, 1925. Hablamos de la teoría de las relaciones humanas a partir de 1925, 1930. Algo que me quedó por decir, la teoría de las relaciones humanas empieza a tener también sus bifurcaciones, aquellos investigadores que empiezan a estudiar el comportamiento del individuo dentro de la organización y aparece una teoría psicológica de las relaciones humanas, y aquellos investigadores, pensadores de administración que estudian el comportamiento de los grupos dentro de las organizaciones, que van hacia una teoría sociológica de las relaciones humanas. O sea que esos pensamientos de la teoría de las relaciones humanas van siguiendo su camino, se van perfeccionando durante todo el siglo, pero aparece allá por 1940, 1945, la adopción por parte de la administración de algunas recomendaciones que había establecido Max Weber, un sociólogo alemán que ya había fallecido. Weber falleció en 1920, pero que deja como modelo sociológico el modelo burocrático y que, bueno, que es tomado por la administración para ese modelo burocrático llevarlo a las organizaciones y seguir encontrando, buscando respuestas
al problema de la eficiencia y al problema del buen funcionamiento de las organizaciones. Insisto lo mismo, así como los clásicos también siguen, porque en esa misma época van a ver ustedes que hay una teoría del pensamiento, son los neoclásicos. Repito, no es que los otros, chao, se van a su casa, no hablan más y ahora vuelven otros. No, sigue todo. Bueno, van prevaleciendo distintos pensamientos. Hay una corriente de pensamiento, la neoclásica, que continúa el aporte de los clásicos. Están estas teorías psicológicas, escuelas sociológicas y psicológicas de las relaciones humanas, que sigue trabajando los aportes de las humanísticas, pero aparece esta teoría o esta corriente estructuralista que, así se llama, que trae al modelo burocrático para encontrar mecanismos de funcionamiento más eficientes para las organizaciones de la época. ¿Cuáles eran las características del contexto allá por 1940? Bueno, los clásicos, se seguía cuestionando algunos enfoques clásicos, la teoría de las relaciones humanas también seguía siendo cuestionada, quizás no por la dureza de los clásicos, pero sí por un a veces excesivo romanticismo de las quejas del operario, que el operario tenía que sentirse en su trabajo como en su casa, y bueno, en definitiva, ni los aportes de uno ni los aportes del otro lograban conformar a una corriente del pensamiento que eran los estructuralistas, ¿no? Entonces, que pensaban y pretendían tener un modelo de organización racional, formal, no con la dureza de los clásicos, ni con el romanticismo tampoco de las humanísticas. Por otro lado, el mundo seguía evolucionando, las organizaciones seguían evolucionando, el capitalismo, ahora confrontado por otro sistema económico, como el comunismo, seguía generando también grandes empresas, grandes organizaciones complejas, en donde era necesario establecer mecanismos de coordinación, mecanismos de control más formalizados que los existentes. Bueno, y el cuarto punto, esto que dije, ¿no? Se rescata la teoría sociológica de Weber, de Max Weber, y se intenta llevar esta teoría sociológica al funcionamiento de las organizaciones. Básicamente, ¿qué decía Max Weber con relación a su teoría sociológica? Él distingue tres tipos de... ¿Se alcanza a ver completo el cuadro? Sí, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Él destaca básicamente tres tipos de sociedad de la época. Recuerde que esto es Max Weber, esto es, en el mejor de los casos, principios del siglo XX, ¿no? El mundo todavía con una configuración geopolítica muy distinta a la actual. El mundo geopolíticamente fue cambiando mucho en todo el siglo XX, ¿no? Desde la desaparición de los imperios, hasta la configuración de la sociedad de organizaciones modernas, como las democracias. Solo para poner un ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, uno de los principales participantes de esta guerra fue el imperio austrohúngaro, que ocupaba gran parte de la actual parte de Alemania, gran parte de la actual Austria, y otros países, Checoslovaquia, digamos, muchos de los, bueno, que ya tampoco existe más ahora, ¿no? Checoslovaquia surge como país nuevo después de la Primera Guerra. En definitiva, había toda una movilidad geopolítica en esa época, ¿no? Muy distinto a la relativa estabilidad de la cual tenemos hoy en la conformación de los países. Entonces, hay tres tipos de sociedad: tradicional, carismática y legal burocrática. La tradicional tiene como características condiciones patriarcales y patrimoniales, y son muy conservadores. Por ejemplo, una monarquía. Una monarquía es una sociedad tradicional, en donde prevalecen en esa sociedad normas de funcionamiento conservadoras, en donde es el rey y todo su séquito aquellos que establecen las normas de funcionamiento de la sociedad,
con relaciones patrimoniales con los señores o con los feudales, en definitiva, ¿no? Sociedades de pocos cambios en el paso del tiempo. Rusia en esa época era una sociedad tradicional, en donde había una monarquía llamada zares que estuvo en el gobierno de Rusia, y particularmente una de sus familias, la familia de los Romanov, estuvieron 300 años hasta 1917, que es cuando ocurre la revolución menchevique primero y luego la revolución bolchevique, que es lo que cambia la configuración geopolítica de Europa en muchos sentidos, y particularmente del funcionamiento de la sociedad rusa. Nada más que para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, una sociedad tradicional. Una sociedad carismática con características personalistas, místicas, arbitrarias, que tiene una característica revolucionaria, ¿no? Como puede haber sido en los inicios de la revolución bolchevique, siguiendo con esta lógica en Rusia, ¿no? La revolución bolchevique, que tiene a Lenin como primer figura más importante, a León Trotsky como figura importante, a Stalin como figura importante, bueno, cada uno con sus momentos, con sus propias diferencias internas, con sus vicisitudes, pero aparece la figura de un líder revolucionario como una figura determinante, ¿no? Hasta, dice él, una tercera sociedad de características legales, burocráticas, racionales, que es la sociedad característica de las democracias modernas. De alguna manera, la existencia de constituciones que regulan el funcionamiento de la sociedad, de un marco normativo, de leyes. Estas tres sociedades son entendidas en su carácter puro por Max Weber, ¿no? Lo que no significa que cualquiera de ellas, a partir de un determinado paso del tiempo, van teniendo comportamientos híbridos. Entonces, sociedades que al principio fueron personalistas, carismáticas, si ese personalismo y ese carisma hace que una persona, un grupo de personas, se establezcan o estabilicen mucho tiempo en un determinado, en el cargo, en el mando de esa sociedad, empieza a tomar luego también características de organizaciones de sociedades legales o burocráticas. ¿Con alguna duda? Tuve un poco largo, le mandé, me entusiasmo un poco. Mara, Sol, algo que hayan destacado, Lisandro, lo mismo. No, viene bien, Martín. Ahí pusieron Clara, si querés levantar. ¿Los estoy liquidando? ¿Los estoy liquidando un poco? Clara ahí tiene una pregunta. ¿Querés levantar la mano y querés descontarla para todos? Bueno, parece que no. A ver, ahí está. ¿Ahí me escuchás? Eso que dijiste que de las carismáticas, si perduran el tiempo, se pasan a las legales o burocráticas. ¿Podemos decir lo mismo de las tradicionales a las carismáticas? O sea, ¿podemos pensar como una que sucede a la otra, por así decirlo? Sí, yo no dije que se pasa una a la otra, ¿eh? Lo que digo es que van sumando en su comportamiento, van sumando características de las sociedades legales o burocráticas. O sea, una sociedad carismática, donde un líder revolucionario toma el gobierno, bueno, después necesita de muchos instrumentos o herramientas de una sociedad racional para poder funcionar. Entonces, no es que lo reemplaza, sino que estos son tres escenarios puros de tipo de sociedad. Lo que muestra la realidad es que hay siempre un comportamiento híbrido, porque hay una combinación entre lo tradicional, por ejemplo, y con lo racional. O sea, lo tradicional puede ir hacia un comportamiento racional, ¿no? Hay monarquías parlamentarias, por ejemplo. Entonces ahí vos ves, y no son monarquías absolutismo, digamos. De hecho, vos fíjate el rol ahora en la
sociedades europeas, el rol que tiene la monarquía es más un rol decorativo que realmente ejecutivo, ¿no? Digamos, han migrado todos a estilos de gobierno más racionales, si bien mantienen muchos de ellos, caso Inglaterra, caso España, caso Suecia, Holanda, mantienen monarquías, pero bueno, con un rol importante en algunos países, no estoy diciendo que no es importante, el rol que tiene la monarquía en Inglaterra, en el propio España, han sido muy importantes en procesos de quiebra institucional, tanto en un lado como en otro, pero no tienen de alguna manera la responsabilidad de la gestión, ¿no? Entonces ahí empiezan a verse esquemas combinados. En el caso de Cuba, a partir de la Revolución del 59, ponía como ejemplo la Revolución Bolchevique y cualquier otro proceso que pueda haber habido en ese sentido, en donde esas sociedades que empiezan a tener primero devoción, en el caso de la carismática, devoción por el líder, bueno, después empiezan a tener un funcionamiento más legal, ¿no? Con normas de alguna manera establecidas. ¿Está bien, Clara? Sí, profe, gracias. Bueno, vemos algunos ejemplos: el clan, tribu, familia, sociedad medieval, en el caso de la sociedad tradicional, los grupos revolucionarios, partidos políticos, en el caso de las sociedades carismáticas, y los estados modernos y las grandes empresas también, los ejércitos, en las sociedades legales o burocráticas. Bueno, ¿qué decía Taylor? Ya ahora estoy mareado. ¿Qué decía Weber a esta altura del partido? Es que hay, para cada tipo de sociedad le corresponde un tipo particular de autoridad. Entonces, esta es fácil: la sociedad tradicional, autoridad tradicional; la sociedad carismática, autoridad carismática; y la sociedad legal o burocrática, con su tipo de autoridad legal, racional o burocrática. Las características fundamentales ya ahora de la sociedad y de la autoridad, mejor dicho, es que, bueno, la autoridad tradicional no es racional, sino que el poder es heredado o delegado por alguien, ¿no? Entonces las monarquías, cada una de las monarquías tienen su lógica, pero en todas las monarquías hay una sucesión en el poder que es indicado por las costumbres, por lo que establece esa monarquía, y es esa sucesión la que genera, que traslada el poder de una persona a la otra. Entonces bueno, como vemos el ejemplo de Inglaterra ahora, ¿no? Está la reina, Isabel II, y está ya su hijo, el príncipe de Gales, Carlos, que está esperando que se muera, y cuando se muera asumirá él, como rey de Inglaterra. En caso de que él renuncie a la corona, están los hijos de Carlos y Lady Di. Uno de ellos ya renunció a todos renunció a la herencia, renunció a la corona, quedará el otro, en definitiva. ¿Y qué pasa? A partir de que alguien nace, ya nace con ese poder heredado. O sea que ya es el único, la única base de autoridad que tiene la tradicional, ¿no? Entonces, por eso se dice que que tiene una legitimación inestable de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, solo depende de la tradición familiar para tener el poder. Lo mismo pasa, no lo mismo, pero algo similar pasa en lo carismático, digamos. Tampoco es una base racional de traslación, de poder, aunque no es heredada ni delegable, pero está basada pura y exclusivamente en el carisma que tiene el líder revolucionario, o el líder de ese país, ¿verdad? Mientras que la legal o burocrática sí tiene como característica precisamente que es legal, que es racional y que es impersonal, o sea que no depende de una persona, sino que depende de un marco normativo que está definido para dar la autoridad a las personas. Sobre esto quería hablar. Entonces, ¿cómo funciona? Y voy a dejar las características para la próxima clase, para ya terminar con esto. ¿Cómo funciona entonces el mecanismo planteado por Weber en esa autoridad racional? Primero, el concepto de autoridad con el concepto de poder.
Algo habíamos estado hablando en algunas clases presenciales y decíamos la diferencia entre poder y autoridad. La autoridad es el poder legitimado, la autoridad es el poder institucionalizado. Entonces, quien tiene la autoridad tiene poder y tiene por otro lado la legitimación de ese poder. ¿En dónde está la legitimación? Está en el caso de una empresa, ¿en dónde está la legitimación? En las normas de funcionamiento de la empresa que le confieren poder a quien ocupa un cargo o un puesto. Entonces, la base de legitimación es precisamente el marco normativo de la empresa. Esta base de legitimación es real. ¿Qué significa y es racional? ¿Qué significa la legitimación? Es el motivo por el cual uno acepta el poder de otra persona. Repito, en el caso de una sociedad moderna es su constitución. En el caso de una empresa son sus normas de funcionamiento. Entonces, cuando uno acepta la orden de un jefe porque le reconoce la autoridad, esa autoridad del jefe está legitimada porque hay un manual de misiones y funciones que está diciendo que ese jefe tiene autoridad en esos temas. Entre esos temas está seguramente en el que me está dando a mí una orden, una directiva o una instrucción. En el caso de la monarquía, por ejemplo, ¿por qué está legitimado la figura hoy de Carlos, el príncipe de Gales? ¿Por qué está legitimado? Por tradición. Por eso se dice que la base es inestable. Por ser el hijo de la reina, de Isabel y de Felipe de Edimburgo, él tiene ya la autoridad tradicional. ¿Para qué? Cuando no esté la reina, sea el rey. Y esa es la única base de sustentación. ¿Por qué el líder carismático tiene legitimación? Por su carisma, por su personalidad. O sea, son también bases inestables de legitimación. Lo que dice Weber es que la base más sustentable, más legítima de legitimación del poder es la existencia de normas, de normas racionalmente establecidas. Normas que permiten alcanzar racionalmente, elegir los medios para alcanzar racionalmente los objetivos. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre poder y autoridad. A partir de la diferencia entre poder y autoridad, entender el concepto de legitimación, el motivo por el cual alguien acepta las órdenes de otra persona o grupo de personas. ¿Alguna duda? No, Martín, por ahora todos escuchando. Y lo que marca el cuadro, y ya lo dejo para el final, es el aparato administrativo que necesita quien tiene esa autoridad. Entiendan entonces que hay. Vamos a explicarlo de esta manera. Hay alguien o algún grupo de personas que tiene autoridad. Y hay otro grupo de personas, empleados, para poner ejemplos, yo siempre pensando en ejemplos de empresa, que es lo que más nos interesa, pero también en un grupo social se da, hay un conjunto de personas que reciben órdenes de ese persona o grupo de personas que tiene la autoridad. Hasta ahí me siguen. Cuando ese grupo de personas, los que reciben la autoridad, son muy numerosos, quienes tienen la autoridad necesitan un intermediario, un aparato administrativo para poder llegarle a todo ese grupo de, dice Max Weber, de dominados. El aparato administrativo que utiliza la sociedad tradicional, las monarquías, por ejemplo, para llegar a todos sus súbditos, es a través de los señores feudales. Era una estructura que prevalecía en las monarquías, ¿no? El señor feudal que tenía, el rey le daba el derecho sobre un territorio, derecho sobre las personas que habitaban sobre ese territorio, pero que le tenía que rendir después cuentas patrimonialmente al rey, patrimonialmente o con ejércitos, o con todo el apoyo que el rey necesitaba, a cambio de esos derechos que tenía sobre territorios, sobre economía, sobre recursos y sobre personas que vivían en esos territorios que estaban dentro del señor feudal. La carismática que requiere de un grupo de personas de confianza del líder para poder llegar a ese grupo de dominados. Y la legal o burocrática que el aparato administrativo
que requiere para poder llegar a todos es precisamente la burocracia. O sea que es la burocracia, en definitiva, ese aparato administrativo, ese conjunto de normas y leyes que desarrolla la autoridad legal o burocrática para poder llegarle a todos los dominados, dice Manfred. No sé si estoy siendo claro. ¿Dudas? Voy a terminar acá. Me parece que el nivel de dudas inexistente responde más que todo a que deben estar ya fundidos, deben estar cansados. Los invito a leer, ahora ya estamos en más de una hora de clase, los invito a leer Chavenato capítulo 11 para este tema, lo mismo habíamos dicho de Mayo en el capítulo 5. Léanlo, fíjense tomando como consideración el Power, los temas que tienen que ampliar, y veamos algunos dos. Sí, Valentina. Valentina Sbrachia. Ahí estamos. Léanlo. Fíjense a ver qué dudas puede haber y seguimos el miércoles, si les parece. Ay, Martín Mauro quería hablar. Bueno, ahora no. Hola, hola, hola. Sí. ¿Se Mauro. escucha bien, no? Sí, Sí, ¿me perfecto. podés repetir la última parte, Martín? ¿Cómo se considera la burocracia? Es como el modelo ideal, por así decirlo, el sistema ideal. Es el modelo ideal para Max Weber, sin duda. Él habla precisamente, es una teoría sociológica de la burocracia. Martín, se cortó, ¿lo podés? Sí. ¿Podés repetir lo que se cortó? Sí, me di cuenta porque acá me decía que estaba inestable la señal. Es lo que Weber entiende como un tipo de autoridad y un tipo de sociedad ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué es ideal? Porque la burocracia, ¿qué significa? Significa un conjunto de normas y preceptos desarrollados por una sociedad. Entiendan el concepto de sociedad del modelo sociológico, pero llévenlo también al funcionamiento de las organizaciones, que esta es la principal aporte en los cuales tenemos que focalizarnos. Así como hay una sociedad que figura con un marco normativo, cuya mayor burocracia es la Constitución, es la Carta Magna de cualquier sociedad organizada. A partir de ahí surgen distintas leyes, distintos reglamentos, decretos, y son todos ese cuerpo de normas las que rigen el funcionamiento organizado o el funcionamiento de una sociedad organizada. En las empresas pasa lo mismo. Digamos, hay un corpus normativo que es desde el estatuto de una universidad, desde la carta, un acta constitutiva de una sociedad, que en definitiva, eso no es una cuestión de poder heredado, es todo un conjunto de normas impersonales que son creadas por el propio sistema para un funcionamiento eficiente en este caso, de las organizaciones. Esa es la burocracia. Entonces, eso es lo que se llama burocracia. Después hay burocracias mayores y burocracias menores, hay un estatus de burocracia de la Constitución como burocracia mayor, a un montón de burocracias menores que son las que se van derivando, ¿no? de ese ejemplo de la Constitución. Pero lo que nos tiene que quedar claro, esa introducción de tipo de sociedad y tipo de tradicional, es que es lo que toma la administración entonces de ese modelo sociológico para decir, bueno, entonces tenemos una organización que puede ser considerado, y es de hecho un sistema social, una organización, ¿verdad? Esto lo vimos en teoría de sistemas, es una sociedad. Entonces, un sistema social. Entonces, su funcionamiento puede regirse también por un conjunto de normas desarrollados por la misma organización, por un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de todos sus integrantes, que puede ser modificado por otra norma, que puede ser cambiado por otro procedimiento. Pero, en definitiva, es ese cuerpo normativo, no la persona, el que termina definiendo la escogencia o la elección de los medios para alcanzar los fines organizacionales. El gerente hace lo que hace porque hay un sistema normativo y procedimental que explica, que indica qué tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No más allá de que la persona después le ponga su impronta personal.
Pero esta impronta personal está lógicamente que limitada a lo que la organización indica. Por eso es un sistema formal, por eso es un sistema centralizado, por eso es un sistema que funciona, que intenta ser, mejor dicho, que intenta prever todas las normas de funcionamiento de una organización. Gonzalo quiere hacer una pregunta, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Mi duda era sobre el tema de los parciales, ya que se alargó la cuarentena, quería saber si ustedes sabían cómo se iban a tomar o qué medidas se iban a tomar con respecto a los parciales. Esperá que, antes de entrar en esa, no, guardate un cachito la pregunta, la vemos más tarde. ¿Hay alguna otra duda sobre burocracia como para cerrar el tema teórico? Después vamos a las dudas de esta naturaleza que plantea Gonzalo, que son entendibles, ¿sí? ¿Alguna otra duda de burocracia? Sí. Una pregunta, cuando dijiste lo de diferencia entre poder y autoridad, ¿vos para tener autoridad tenés que tener un poder institucionalizado antes o podés tener autoridad sin que la institución te haya dado poder? No, ¿Entendés? Es como la autoridad, la definición de autoridad es el poder Mm. institucionalizado. Si vos tenés Ah, autoridad, ok. es porque tenés poder que te da la institución. La que Ah, ok, puede, ok. la que no vale es la inversa. Vos podés tener poder, pero otro tipo de poder. Y podés Claro. tener poder y no tener autoridad. Por ejemplo, el líder. El líder puede o no tener autoridad. Lo que tiene el líder seguro es un poder de referencia. ¿Está bien? Sí. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, el tema de los parciales, ante la pregunta de Gonzalo. Había una fecha fijada por el programa. Hoy el aislamiento social preventivo obligatorio extendió el límite al domingo 12 de febrero inclusive, o sea que el lunes 13 o el mismo domingo o antes estaremos expectantes de si se corre un poco para adelante o no. Independientemente de que se corra o no se corra, hasta ahora la comunicación, la fecha de la comunicación sigue estando presente. Buscaremos el mecanismo para evaluarlos. Hasta ahora sigue teniendo el 20 creo que era, o el 22 era, no me acuerdo, Mara, ¿qué habías dicho? 22. El 22. El 22 de abril sigue siendo la fecha de la evaluación. Evaluaciones ya hay, por los test de lectura es una evaluación también. No piensen que es todo papel pintado y que lo único que vale es el parcial. De hecho, ya tengo listado que me van pasando tanto Mara como Sol como Lisandro, con las notas de cada uno de los test de lectura, cómo están realizando los prácticos, digamos que hay evaluaciones permanentes. Seguramente lo que buscaremos es sí, una evaluación que contenga las primeras unidades, o tomaremos uno de la primera unidad, después otro de la segunda y otro de la tercera. Vamos viendo el mecanismo. Hasta ahora seguimos poniendo esa fecha y si sigue el aislamiento, lo tomaremos por este canal. Buscaremos un mecanismo de evaluación que los deje tranquilos a ustedes y a nosotros, de que puedan ser evaluados equitativamente, pero estamos para seguir. Vayan estudiando, vayan leyendo, en cualquier momento les decimos que tomamos parcial. No antes del 22 de abril, por supuesto. Nos vamos a tener informados siempre de las modificaciones. Hasta ahora, la consigna es seguir dando clase, no perder el contacto, e ir viendo y analizando mecanismos de evaluación si tenemos que hacerlo por esta vía. Yo, mientras siguen pensando alguna duda que tengan, quería decirles, yo les mando, si bien pongo las cosas por el campus, les mando a todos, cada vez que subo cosas muy importantes, un mensaje privado por el campus. Espero que les llegue a todos. Al que no les llega, por favor avíseme. Yo lo chequeo, me llega a los 126 que están matriculados. Y un aviso importante es que ahora este link que usamos en el día de hoy para la clase lo vamos a usar siempre, va a ser nuestro link para las clases. Todos los lunes y los miércoles a las 16 horas, si pueden, como yo les puse, por favor en el mensaje, conectarse 15 y 50, para las 16 poder arrancar, pero con este link ya arrancamos todos. Y de todos los días, los lunes y los miércoles en nuestro horario. También lo que dijo Martín lo quiero reforzar. Nosotros la verdad que nos estamos esforzando bastante en el tema de los test de lectura, por eso pusimos más preguntas, dimos más tiempo, los vamos cambiando.
no son siempre las mismas preguntas, son aleatorias, porque es una buena retroalimentación que nos dan para tener un pantallazo de ustedes, y para nosotros es importante, es un seguimiento que les hacemos, nos tomamos el trabajo de ver cada uno cómo va, nos escriben por privado que alguno no pudo, ¿no? Lo seguimos. Y también los trabajos prácticos, como ven, son largos, es para desarrollar, entonces lo que nosotros queríamos con el equipo es que siempre ustedes tengan una devolución de cuál es la respuesta correcta. Entonces a veces se complica corregir 130 trabajos prácticos para corregirlos bien como corresponde. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, con el de Arcor, algunos, a 20 personas más o menos, les llegó la devolución por mail que el trabajo va a ser evaluado. Entonces a esas personas sí se les va a poner una nota, y a las otras van a tener la modalidad de entregado. Todos van a tener una devolución de cómo se hace el trabajo práctico. Ahora en el trabajo práctico que proponemos de la película, de McDonald's, otras 20 o 30 personas van a ser seleccionadas. Porque como buscamos desarrollar y poder relacionar las ideas, preferimos corregir una muestra que por lo menos sea representativa, 30 trabajos prácticos, y que todos tengan la devolución. Así que en los sucesivos trabajos prácticos todos van a ir siendo seleccionados. Pero bueno, es la forma que consideramos, digamos, en este momento como para poder evaluarlos a todos. Sí, yo quería adicionar algo. Vi que hubo dos personas que habían entregado el trabajo práctico de Arcor por medio del Google Drive, lo colgaron directamente ahí. Sería bueno que se mantengan los canales de comunicación que les pedimos nosotros, porque si no tendríamos que ir rastreando en cada uno de los contactos que podríamos llegar con ustedes, a buscar cada uno a ver si eligieron otro canal de comunicación. Si tienen alguna comunicación con la que nosotros le damos, avísenos antes para que no nos quede sin revisar ese trabajo práctico o sin tenerlo como recibido. Lleven ustedes la clase sobre ahora, Lisandro y Mara. Yo ya estoy, pero lo estoy escuchando a ustedes. Bueno, no, lo último que quería decirles es, no sé si alguno pudo ver la película, nosotros ya la refrescamos de nuevo, las vimos, pensamos las preguntas que les queríamos hacer. Es una película que está buena, tiene, digamos, se puede seguir, es amigable. Hagan la conciencia la actividad, porque les va a servir a ustedes. Nosotros le queríamos como reflejar, apuntamos nada más el trabajo a Taylor, porque nos parecía que era lo más representativo de la película. Pueden, como les ponemos en la actividad, hacer los supuestos que crean convenientes. Nos pareció, digamos, que estaba más lindo, era más agradable, era más divertido poder hacer una actividad en una película. Después capaz que falló, lo vamos a trabajar con otra, vamos a ver si lo logramos. Pero bueno, quedamos siempre a disposición de todas las dudas que tengan. Yo lo que estaba pensando, no sé qué les parece a ustedes, con esto que dio Martín del modelo burocrático, capaz que para el próximo miércoles simplemente pensar qué organizaciones para ustedes actuales que conocemos responden al modelo burocrático, este que plantea Weber. Pensar, a ver, de cuáles las organizaciones que solemos estar, responden a este modelo, como una actividad para empezar a trabajar el tema, a verlo. Y bueno, eso es lo que yo propongo. Y recuerden que el miércoles va a estar colgado el test de lectura, este test de lectura es más largo, habla de escuelas, son 20 preguntas, léanlas tranquilos. También chequeamos la pregunta que me habían dicho de sistemas, y estaba bien, era verdadera, porque era otra pregunta a la que se estaba refiriendo la compañera, así que no nos habíamos equivocado, para quedarnos todos tranquilos. Y bueno, yo desde mi lado no tengo ningún otro aviso. Martín, los chicos. No, yo Por ahora no. todo bien. Lo único que tendríamos que lograr para la clase que viene, la hacemos el miércoles entonces, ¿sí? Es por un ratito verles la cara a todos, ¿no? Porque yo la verdad que no... Tenemos que liberar los videos para que puedan aparecer, aunque sea al principio. Así les vamos viendo un poco la cara a todos y a todas, diría uno, ¿no? Bien, también me estoy acordando que nosotros nos conectamos un ratito antes, es la idea, o sea, si bien les pedimos que 4 menos 10 estén todos, 4 menos cuarto,
y hasta quizás algún ratito antes también estamos, si alguno quiere, no sé, necesita algo, a veces es más fácil tenernos y hablarnos así que siempre disponemos de un pequeño ratito antes, o si alguno necesita, lo que sea, que estamos siempre conectados, alguno por lo menos está. Bueno, muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Alumnos, alumnas? Ahí una alumna plantea que se va a tener que peinar para salir en el video. Yo no tengo ese problema, por suerte, así que yo ya lo he superado con el paso del tiempo, he superado ese problema. Sí, sí, produzcanse lo normal, como han producido en facultad, ¿no? Ni más ni menos que esto, es lo mismo. Yo ve que me pongo una camisa para la clase, estoy de pantalón corto y de zapatillas, pero bueno, me pongo la camisa para que es la parte que se vea, así que podrían hacer lo mismo. ¿Eh? Bueno, nos vemos entonces literalmente el miércoles, quedamos a las 4 para empezar. Gracias por la compañía, Soledad. Bueno, a todos los que estoy viendo acá, Marianela, Catalina, Dayana, todos, y también, por supuesto, Lisandro, Sol y Mara, y a todos, chicos, gracias por aguantarla. Nos vemos la próxima, nos vemos el miércoles. Chao, hasta luego. Chau, chicos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, nos vemos. Hasta el miércoles. Chao.